Todos los bendigo desde mi corazón. Los extraño, ya se los he dicho a todos. Y el día de hoy, pues corresponde que dé el mensaje directamente del corazón del Señor. Y es este mensaje para nosotros como hijos de Dios. Y voy a comenzar desde el principio, las explicaciones de quiénes somos los hijos de Dios. Y lo voy a hacer porque sé que algunos se han sumado a la fe en Jesucristo muy recientemente. Y quiero tomarme el tiempo para explicar cómo es esto de que somos hijos de Dios. Mira, el ser hijo de Dios, por supuesto, nos va a dar identidad. Y a veces esa identidad se ve afectada por muchas cosas y vaya tiempos los que estamos viviendo ahorita. Pero tenemos una bendición muy grande, los que somos hijos de Dios. ¿Y a qué me refiero con los hijos de Dios? Todos nacemos de un padre carnal, a excepción de Jesucristo, y todos los bebés y todos los niños, hasta la edad en la que tienen conciencia de pecado, el reino de los cielos es con ellos, es de ellos. Entonces, si un chiquito fallece, porque el Señor lo determina así, directamente va a la presencia del Señor. Pero llega un momento en que nos empezamos a dar cuenta, ya tenemos conciencia de pecado. Y no voy a clasificar pecados porque el Señor no lo hace. Para el Señor es lo mismo matar que mentir. Y nos empezamos a dar cuenta que estamos haciendo cosas a escondidas, decimos mentiras para movernos de aquí y allá. Y esto es muy claro con Jesús porque a la gente religiosa del tiempo en el que Jesucristo comenzó su ministerio, a la gente religiosa el Señor les dijo literalmente hijos de Satanás. ¿Sí? Entonces la salvación no viene por una religión, porque la salvación es Cristo. Entonces cuando nosotros tenemos la bendición absoluta de que el Señor nos hace que nuestros ojos se volteen a nosotros mismos, viene el arrepentimiento y es cuando se da el milagro del nuevo nacimiento. No hay un momento más grandioso para la vida de un ser humano que el instante en el que se arrepiente y decide que necesita un Salvador por su condición completa de pecado, porque solo ha habido un justo y este fue Jesucristo. Por eso Él pudo tomar nuestro lugar. Entonces en el Evangelio de Juan 1:12, si quieres leerlo, dice a los que lo recibieron, es decir, a Jesús, a los que creyeron en su nombre. La palabra Jesús significa Salvador. Eso es creer en su nombre y decir, necesito que me salves. Y también después vino la cuestión de el Cristo. Y de ahí viene esta unión que me encanta de Jesucristo, porque Cristo significa el enviado del Padre para salvar. Entonces, hay una diferencia en el mundo entero, no es de que sean unos de Estados Unidos, otros de África, no. Para Dios, delante de Dios hay una diferencia entre hijos de Dios, sus hijos e hijos del diablo. ¿Sí? Entonces, cuando nacemos de nuevo, nuestra identidad espiritual cambia. Y es una gran bendición comenzar a leer la Biblia y decir, híjole, estoy entendiendo, ahora entiendo lo que leo. Y dice el mismo versículo, y les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjate que la palabra potestad
significa poder. O sea, es un poder espiritual que podamos llamarnos hijos de Dios. Qué bendición tan grande. Posiblemente tú ya has oído esto, pero sabes que en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, es necesario y es vital que nos paremos firmemente sobre la roca y en nuestra identidad para no ser engañados. Están pasando cosas muy difíciles, todos las estamos pasando, todos, pero cada uno de nosotros como hijos de Dios es cuando debemos no olvidar ninguno de sus beneficios. Mira, quizás estás pasando por tiempos de horno, de desierto, de aflicción, pero ¿sabes qué? La bendición de que cuando todo esto termine, que es temporal, esta vida que se va como un suspiro, tener garantizada la vida eterna, vaya que es un beneficio. Por eso nos da paz cuando un hermano en la fe parte, nos da tristeza, pero tenemos paz porque sabemos a dónde va directamente, porque vimos este cambio en su vida y ese fruto de arrepentimiento, independientemente de cómo te sientas o te veas a ti mismo el día de hoy, tú eres hijo de Dios si has creído en su nombre y tienes el poder dado por Dios de ser llamado hijo de Dios. Y mira, te voy a empezar a hablar un poquito más. En Romanos 8:29 nos dice algo precioso la palabra, que dice, a los que conoció, predestinó para que fuesen hechos a imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es otra de las grandes bendiciones del Señor, que nos haya escogido, nos conoció y nos predestinó para hacernos a imagen de su Hijo. Por eso Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y el hermano mayor es el que entrega cuentas por todos los hermanos. Y Jesús es nuestro hermano mayor, pastor de pastores, rey de reyes, señor de señores. Pero esta es parte de nuestra identidad. Y fíjate lo que dice Efesios 1:4, según nos escogió, fíjate muy bien, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fueses santo, ahí viene la salvación, el nuevo nacimiento que te perdona toda una vida de pecado. Continuamos pecando, pero ya solo debemos lavarnos los pies como el Señor lo indicó en la última Pascua que tuvo con sus discípulos y les dijo, con la palabra que les he hablado están limpios, no es necesario que se limpien todos. Y es lo que es el parteaguas, como está en la historia, el antes de Cristo y después de Cristo. Nuestro anhelo como el del Señor, como el Padre, porque Él dio a Jesús por el mundo entero, es que todos tengamos un antes y un después de Cristo, para tener esa vida espiritual, que es comunión con Dios. Entonces, fíjate lo que significa que te escogió antes de la fundación del mundo. Esto significa que tú fuiste espiritualmente antes de la vida preterrenal. Es decir, el Señor todavía no había decidido hacer el universo, las estrellas, la tierra, todo lo que vemos en el libro de Génesis. Y tú y yo ya estábamos en el corazón del Padre. Fíjate que creo que es
un beneficio hermosísimo. Nos tomó y nos escogió desde antes de la vida material, antes de la creación. Estábamos ya en su corazón para que en un momento determinado fuésemos hechos por la sangre de Jesús, la limpieza de nuestros pecados, hijos de Dios y reconciliarnos con el Padre Celestial. Y mira, esto Jesús lo hizo tan bien. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también se usa, pero en el Nuevo Testamento Jesucristo usó 88 veces el definirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Vemos que esto mismo pasó y viene en el Salmo 8, por ejemplo. ¿Sí? Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Para que te acuerdes de él, Litet. Y lo que te estoy tratando de decir es que tenemos tal identidad que Jesucristo se hizo carne sin esa descendencia de pecado, porque la cuestión de la legalidad espiritual, la caída, es transmitida por el hombre. Estoy hablando del varón. ¿Sí? Entonces, al nacer nosotros de un hombre y una mujer normales, todos nacemos bajo esa condición de caída. Pero Jesucristo se puso como hijo de hombre para poder tomar nuestro lugar y pagar para que tú tengas la identidad de decir, soy hijo de Dios. Es el título máximo, yo creo, al que puede aspirar cualquier ser humano. Es sublime que tú y yo podamos decir, por la misericordia y gracia de Jesús, soy hijo de Dios. Y de lo peor del mundo escogió Dios. Y a veces seguimos haciendo cosas muy malas. Pero el Señor no nos deja porque nos salvó de una vez y para siempre. Y aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel. Esto significa que tienes derecho a recibir el Espíritu Santo, que fue lo que les dijo Jesús antes de su ascensión. Les dijo, quédense en Jerusalén porque van a recibir al otro Consolador. Voy al Padre y el Padre enviará a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está con nosotros, representando a Jesús, porque es otro Consolador, y habita en nosotros. ¿Cómo nos perdona el Señor y nos quita culpa, aunque hayamos hecho algo hace 40 minutos? Si nos decimos, Señor, perdóname por esta carnalidad, esta falta. ¿De qué forma nos purifica la sangre de Cristo para que podamos nosotros tener adentro todo el poder de Dios, que es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que ejecuta la obra. El corazón del Padre tiene los sentires, el Hijo es la palabra y el Espíritu Santo es el que ejecuta la obra en cada uno de nosotros. Es decir, y ahí es donde viene la identidad. Y aquí es donde quiero decirte que tenemos que hacer algo. Tú y yo, si ya creemos en Jesús, tenemos nuestro destino garantizado. Pero la batalla siempre va a ser darte problemas. Satanás, nuestro enemigo, lo tenemos. Si es enemigo de Jesús, pues lo es también de nosotros. La tenemos en nuestra identidad. Porque a veces son tantos los problemas que pasamos o tiempos tan largos de dolor, de sufrimiento, que se nos olvida que somos hijos de Dios y somos el recipiente en donde habita el Espíritu Santo.
Y tenemos entonces dentro de nosotros un potencial divino para poder hablarle a otras personas de lo que significa Jesús, de lo que significa Cristo, y decirle a todos que necesitamos uno por uno nacer de nuevo para recibir esta salvación. Entonces tenemos un potencial divino, y a lo mejor dices, uy, sí, qué potencial, pero si estoy, que ya no pueda. Es que su poder se perfecciona en la debilidad. Podemos perder muchas cosas, pero el Espíritu Santo siempre va a habitar en nosotros, porque llegó para quedarse con nosotros. Y nosotros tenemos, lo dice la palabra de Dios, no voy a decir el versículo porque serían ya muchos, pero tenemos un linaje especial, linaje celestial. En la historia griega hay muchísimos dioses y el hijo del trueno y ya sabes, toda esa parte, ¿sí? Pero genuinamente nosotros tenemos linaje celestial y no es para sentirnos acá, porque lo recibimos por gracia, pero tenemos ese linaje celestial. Ascendencia ilustre también significa esto del linaje. Estirpe celestial. ¿Qué más necesitamos? Si estamos absolutamente bendecidos, Él añadirá todo lo demás o lo ha estado haciendo en tu vida. Porque yo no he visto a un justo que mendigue pan. Uno. Jamás. De una forma u otra, el Señor te suple. Porque eres su hijo. Y Él hizo un pacto eterno contigo. Y la maravilla de esto es que en lo espiritual no existe tu antigua paternidad. ¿A qué me refiero con esto? Lo que decía al principio. Todos éramos hijos del diablo. Yo, bendito sea Dios, a los como 21 años, el Señor me ayudó, me vi a mí misma y dije, yo necesito un Salvador. Yo necesito ser limpiada. Yo necesito al Cristo. Yo necesito creer en su cruz a mi favor para que yo sea limpia y digna delante de Dios. Entonces ya no existe la antigua paternidad. ¿Sí? Así que si tú eres nacido de nuevo y empiezas a sentir o a dudar que si eres hijo de Dios por a veces las circunstancias y todo, mira, todos pasamos nuestro horno. Todos lo hemos pasado. De los de Renuevo de Amistad nos conocemos y sabemos que pasamos por dificultades. Pero eso no nos quita nuestro linaje celestial, ni el potencial divino que hay en nosotros, ¿sí? Y por eso no existen nietos de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros, si somos padres, cada uno de nuestros hijos en su momento debe, esperemos en el Señor, tomar esta decisión porque el Espíritu Santo le enseñe su propio corazón y diga, yo necesito a Cristo. Pero al cielo no podemos entrar con, es que este primo viene conmigo, ¿no? Es que vengo con la familia. No, es uno a uno. Uno a uno. Y esto
me vas a entender perfectamente. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te ha dado convicción de que eres hijo de Dios. O sea, no cabe la menor duda cuando naces de nuevo, decir, soy hija de Dios. Yo me acuerdo el día que yo acepté mi pecado y fui limpiada, fui llena del Espíritu Santo y me sentía en tal paz, en tal armonía con Dios, que me acuerdo esa noche que dije, ay, yo espero que esto no termine, que no me duerma y al día siguiente ya no sienta yo esto. ¿Y sabes qué pasó? Que abrí mis ojos en la mañana y me di cuenta y dije, sigues aquí, sigues en mí. Porque la presencia de Dios es la que marca la diferencia en las vidas. El saber que está en ti por el Espíritu Santo y la convicción absoluta de que soy hija de Dios. ¿Sí? Entonces, si bien las dificultades, como te digo, tu destino nunca va a ser afectado. El que es hijo de Dios no se pierde. A Jesús no se le pierde nadie. Así los que el Padre predestinó desde antes de formar el universo, así el Hijo los recibe porque el Padre los trae a sus pies a través del Espíritu Santo y cada uno de nosotros estamos pastoreados por Jesucristo. Entonces, ¿qué puede pasar con una persona que nace de nuevo, pero no se dedica a leer la palabra de Dios, a orar, a una serie de cosas que hacemos, congregarnos? Ahorita es la forma en la que podemos unirnos y ha sido maravilloso. Que por cierto que ahorita Juan Carlos decía de, de que Dios hizo redonda la tierra para que en todo momento, como los levitas, en todo tiempo hubiese y hay adoración. Fue exactamente lo mismo que en mi oración temprano, separados, yo le dije, Señor, como con los levitas, siempre va a haber alguien adorándote y dándote gloria. ¿Te acuerdas de los levitas en el Antiguo Testamento? Alababan al Señor día y noche. Pues en este tiempo, por el Evangelio, mundialmente en todo momento hay gloria y alabanza al Señor. Mientras unos dormimos, los otros alaban y así. Porque Él llamó no solo a Israel al nuevo pacto, nos añadió a nosotros los que no éramos pueblo de Dios. Y hizo uno entre los creyentes hebreos en Jesucristo, con nosotros no hebreos, y se llama iglesia. La iglesia es espiritual. Y la iglesia de Jesús va a ser quitada antes de que venga todo lo que dice de Apocalipsis 4 en adelante. Vamos a ser librados, ¿sí? Ahora, el propósito que tenemos, porque nuestra identidad bien clara va a servir para que le seamos útiles al Señor, porque cada uno de sus hijos tenemos un propósito. El propósito, independientemente de lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, trabajamos en casa, hagamos lo que hagamos. Hay un propósito de parte del Señor, de cada uno de nosotros un compromiso en algo, ¿sí? Y Primera de Pedro 5:8 dice que tengamos cuidado porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Lo vuelvo a decir. Tu destino eterno no cambia, pero nos puede hacer pasar nuestro enemigo
tiempos muy, muy difíciles, incluso engañándonos, sintiendo que Dios ya no está con nosotros, lo cual es una mentira. Estoy oyendo un ruidito por acá, no sé qué sea. Y aquí se pone bueno, porque al tener un potencial espiritual, una estirpe celestial, si Satanás logra incomodarte de tal forma que te sientas nada, te va a estar atormentando y te va a estar engañando, te va a llevar a andar como hijo pródigo, desperdiciando tu herencia, que ya la tenemos, esa estirpe celestial, o te va a llevar a esto es lo más importante, truncar tu propósito. Para lo que estás llamado y hecho en cuanto al reino espiritual, puede ser parado, neutralizado a través de los engaños y a través de muchas dificultades. Por eso si tenemos problemas es cuando más debemos orar. Bueno, siempre debemos orar, ¿sí? Yo insisto, antes de salir a trabajar hay que orar. Porque hay días malos. Hay días malos. Y lo importante es que nosotros sigamos siendo esa luz y esa sal de la tierra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero después de que Él se fue, a cada uno de nosotros que nos ha brillado la luz de la salvación, somos luz del mundo, no la iglesia esa que es una secta horrorosa. Pero Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ¿sí? Y a veces con nuestras propias circunstancias, dejamos de ver el objetivo para el propósito que Dios nos dio, para glorificarlo. Y soltamos muchas veces la toalla por diferentes circunstancias. Es que ya me cansé, es que XZ. Y no es para condenación, porque yo en algún tiempo la solté. En algún tiempo solté la toalla por decepción de unos pastores y yo dije, no te dejo, Señor, pero esto de servir, y ya, hasta aquí. Y lo único que pasó fue que caí en amargura y estuve hace como 20 años. Y lo digo con agradecimiento porque el Señor me volvió a llamar como hija pródiga, despilfarrando mi herencia. Y dejé de ser esta identidad de celestial, dejé de ser luz y caí en amargura. Y con la amargura vienen muchísimas consecuencias que puedes leerlo, la palabra de Dios, pero hay riesgo hasta de caer en falsa doctrina. Y a veces el estado de un hijo de Dios que ha soltado la toalla, a veces es peor que antes de conocer al Señor. Pero de ahí me levantó el Señor. ¿Por qué? Porque su fidelidad hacia mí no cambió. Y según yo, me alejé de los pastores estos y así como que un tiempito así de las congregaciones y luego nos quisimos ir nuevamente a otro lado y no nos quisieron ni hablar, entonces fue el pretexto perfecto para hacer un dramón pero nos costó. Cuesta caro retomar tu identidad, pero
lo vale, ¿sí? Porque lo que intenta Satanás a toda costa es detener la capacidad que tienes. Cada uno de nosotros llenos del Espíritu Santo para dar fruto, pero también tenemos dones. Dios te ha dado dones espirituales, ¿sí? Y a veces queda eso ahí congelado. Mira, Satanás de todas formas sabe cuál es su final, porque sabe Biblia. Por eso le decía a Jesús, está escrito en no sé qué, ¿no? Hay mucha gente que cree en la Biblia y en lo escrito, pero no son hijos de Dios. El ejemplo es que Satanás le dijo a Jesús varias veces y le repitió lo que estaba escrito. Cuando lo quiso tentar, en Lucas 4, lo puedes ver. Entonces, te mantiene dormido, te mantiene ahí neutralizado, porque eres una amenaza para su reino, porque también existe el reino del mal. Entonces, el Señor es especialista en decir, nada más escuchan y ven nuestra disposición y decimos, Señor, perdóname, quiero retomar todo. Y ¿sabes qué? Él nos ayuda incluso a redimir el tiempo. El tiempo que perdimos por una u otra cosa, resulta que es usado para bien y para glorificar al Señor, porque cada vez que Dios trae de vuelta a un hijo pródigo, se glorifica como Padre, porque Él prometió ser de ti Padre eterno. Y eso nunca, cuando hay un pacto a través de Jesucristo, eso jamás va a dejar de ser. Te puedes alejar de casa, de la casa del Señor, estoy hablando de orar y demás, pero nunca dejarás de ser hijo de Dios. El que nació hijo de Dios parte de este mundo como hijo de Dios. Eso ya no te lo pueden quitar nadie, absolutamente nadie, pero sí influenciarte para tenerte anulado espiritualmente hablando. Mateo 28:20 dice que le dice a los discípulos que los envía a enseñar que guarden todas las cosas que les he mandado. Y viene esta preciosa promesa, dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo tienes garantizado. Si ahorita en las circunstancias no ves que está el Señor contigo, no importa. Quizá fuiste pedido como Pedro para ser zarandeado, porque somos zarandeados. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique, porque la fe que nos dio nunca se va a apagar. Cuando el Señor enciende una vida, Él no apaga al pabilo que humea. ¿Sí? ¿Me explico? Se apaga una vela y ves el hilito así. Él no llega y típico que te pone saliva y Él no hace eso. Él regresa al Hijo, a su lugar. Un lugar que no merecíamos, ni merecemos. Pero el Señor nos hizo y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces esta cuestión de la identidad y el propósito es muy importante que ahorita la tengamos. ¿Para qué? Para tener propia paz y también para esos tiempos en los que sabes que yo por lo menos he tenido la experiencia de a quien le he hablado de Jesús, están abiertos de corazón porque la situación mundial está mal.
y viene peor. Y entonces el Señor lo hace, por misericordia, que muchas personas pues busquen hacia arriba, porque ya no hay para dónde voltear. Bueno, ni el sueño americano existe ya. Son tiempos de levantar cosecha, de levantar mies, de ver quiénes faltan y que sean añadidos día a día. Entonces, resulta que cuando el Señor dice que voy a estar contigo siempre, significa que el reino espiritual del Señor es una invencible verdad. Es una invencible verdad. Siempre el Señor está contigo, siempre. Nada puede cambiar eso, porque Él hizo un compromiso y Él es Dios de pactos y guarda sus promesas. Y no va a apagar el pabilo que humea. El carácter del Señor, te voy a decir algo para que te regocijes. El carácter del Señor no conoce la acción o el verbo de abandonar. El carácter de Dios no conoce esa acción y ese verbo de abandonar. Jamás te va a dejar. Jamás. Y ahorita que estamos aislados, hermanos de la fe, familiares, pero el Señor con nosotros, con cada uno de nosotros, siempre. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, ¿sí? Aceptando que es pura gracia de Dios, el que hayamos sido conocidos, predestinados a ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué el Señor escoge a unos y a otros no? No sé. Pero nadie tiene derecho a pedirle a Dios cuentas de por qué fulanito o sutanito. Jamás entregaron su vida al Señor, a Jesús, pidiéndole salvación, ¿sí? Y dice que no tengamos más alto concepto de sí mismo, sino que piense sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hoy, de lo que te he hablado, todo es palabra de Dios. Entonces puedes tener, porque está hablando aquí exactamente al revés. Él está diciendo acá a los que se sienten acá, hombre, juniors de Dios, que el Señor después es fiel y se encarga. Si son hijos, les va a hacer caer de su trono. Que pensemos con cordura, pero pensar bien en base a lo que te acabo de decir de nuestra estirpe celestial, de la presencia del Señor que llegó para quedarse, del potencial espiritual del Espíritu Santo en nosotros. Eso es también pensar con cordura, iba a decir gordura, pero no, con cordura. Que seamos cuerdos, no nos vayamos al extremo de la soberbia, Señor nos guarde, pero tampoco nos sintamos gusanos de Jacob y que no merezco. Esa es una falsa humildad, porque cuando se cae a los pies de Cristo, la verdad es que lo único que puede haber en nosotros es gratitud y humildad. Lo único que nos lleva, y en esta forma
Si caemos en un extremo de decir, híjoles, que no, yo ya le fallé demasiado al Señor, que ya fue mucho tiempo, es que he pensado cosas que están mal, me he enojado con el Señor y todo. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú, siendo que nunca vas a dejar de ser hijo de Dios, porque ese ya es el sello por su Espíritu Santo que el Señor puso y nadie te lo quita, empieza uno a tomar la actitud de degradar la cruz de Cristo. ¿Me explico? Como si no fuera suficiente lo que Él hizo para que yo sea hija de Dios eternamente, desde que nací de nuevo. Se degrada o se cae en la cuestión de no sirvo, no valgo nada, o cosas que en algún momento difícil y a veces incluso por alguna cuestión de enfermedad, hemos pensado, es que no valgo, ¿para qué estoy aquí? Nomás quito aire. O sea, una serie de tonterías que se comen nuestra identidad. Es tiempo de vernos como realmente somos a la luz de esta verdad y que retomemos, porque cuando se empieza a actuar de esta forma, de sentirte muy poca cosa, ¿sí? Es porque nos estamos descuidando espiritualmente. Así como todos los días debemos tomar agua y debemos comer, así todos los días debemos pasar un tiempo con el Señor, un tiempo leyendo las Escrituras. Ahorita que se trabaja en casa, pues más tiempo tenemos. Pero si el Señor no tira la toalla contigo, porque jamás lo va a hacer, nosotros también debemos de recoger la toalla si la tiramos y perseverar en esta verdad. Porque de cualquier forma tú vas a ser presentado, anunciado delante del Padre. Jesucristo no te va a negar delante del Padre, porque tú ya eres hijo, hija de Dios. Y pues ante esta bendición, la verdad es que no resta más que, no resta más que agradecerle a Dios. ¿Quiénes somos? Y si tú por alguna cuestión estás viendo este video y reconoces que en tu vida no ha habido ese parteaguas de salvación, yo te invito a que lo hagas. No es una relación con tal grupo, no. Los hermanos en Cristo somos de Cristo, ¿sí? Y es necesario que haya grupos diferentes mientras haya una sana doctrina, mientras se piense con cordura de nosotros, reconociendo los dones espirituales que nos ha dado el Señor y tampoco cayendo en un extremo de sentir cosas que, de acuerdo a la verdad del Padre, son una mentira para nulificar, anular, congelar el peligro que eres para el reino de las tinieblas, porque la luz y la luz que hay en ti es un riesgo para el reino de las tinieblas, que ahorita yo estoy convencida, lo único que está avanzando en este mundo es el reino de Dios. Es lo único que tiene crecimiento. Es lo único. Por las circunstancias, porque el Señor en momentos tiene que usar lo que sea
con el propósito eterno de que estemos completos para las bodas del Cordero, estemos ahí con todos los que ya fueron también escogidos y predestinados para estar con nosotros. Quiero darte las gracias, bendecirte de todo corazón, a todos los bendigo, a cada uno de los que están en Renuevo de Amistad y los que no están. Sé que después ven las conferencias, hermanos muy queridos, pero es momento de identidad, es momento de propósito, afirmarnos bien y brillar, dejar que la luz de Cristo brille más que nunca. Los dejo para un último anuncio con Juan Carlos.